Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video tan especial y tan delicado. Hoy vamos a hablar de un momento que ha conmovido profundamente al mundo del espectáculo mexicano. La despedida de una hija y un padre unidos no solo por la sangre, sino por la música y una historia compartida. Una escena cargada de emociones, silencios y preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Esta es la historia de Lucero Mijares y Manuel Mijares, contada sin adornos, sin rumores y con la verdad que muchos prefirieron ignorar. Durante años, la imagen de ambos juntos fue sinónimo de cercanía, complicidad y apoyo incondicional. Padre e hija aparecían ante el público como un dúo sólido, sonriente, aparentemente invencible frente a las presiones del medio artístico. Sin embargo, detrás de los escenarios, existía una realidad mucho más frágil, marcada por la salud, las decisiones difíciles y el peso de una carrera que no siempre permite pausas. Gracias por ver este video y suscribirte al canal. Tu apoyo nos da la fuerza para seguir contando historias que merecen ser escuchadas. La noticia de esta despedida no llegó acompañada de grandes comunicados ni de declaraciones dramáticas. Fue, en cambio, una separación silenciosa, casi íntima, que poco a poco fue tomando forma a través de ausencias, agendas separadas y miradas que decían más que cualquier entrevista. Manuel Mijares, una de las voces más reconocidas de México, decidió tomar distancia del foco público para priorizar algo que durante décadas quedó en segundo plano: su propia salud. Un retiro temporal que, para muchos, encendió alarmas inevitables. Lucero Mijares, por su parte, se encontraba en un momento crucial de su vida. Joven, talentosa y con un futuro prometedor, estaba lista para dar un paso firme en su carrera musical. Ese camino, que había sido planeado junto a su padre, comenzó a construirse ahora desde la distancia, con él en Estados Unidos y ella permaneciendo en México, enfocada en su música. Una separación geográfica que terminó simbolizando algo mucho más profundo. Para los seguidores de esta familia, la noticia fue un golpe inesperado. No solo porque se trataba de dos figuras queridas, sino porque representaban una rara excepción en el medio artístico, una relación familiar genuina, estable y visible. Verlos despedirse, aunque fuera de manera discreta, despertó una ola de tristeza y preocupación. La pregunta comenzó a circular sin respuesta clara. ¿Qué estaba ocurriendo realmente detrás de esta decisión? Este primer capítulo no trata aún de conclusiones ni de finales definitivos. Habla del inicio de una etapa marcada por la incertidumbre, por el amor puesto a prueba y por la fortaleza que se necesita para soltar. Incluso cuando el vínculo es tan fuerte, una despedida que no se gritó, pero que se sintió con una intensidad imposible de ocultar. La decisión de Manuel Mijares de alejarse temporalmente del mundo del espectáculo no fue repentina ni impulsiva, aunque así pudo parecer para el público. Detrás de ese paso existía un historial médico que durante años fue tratado con discreción y, en muchos casos, minimizado ante la prensa. Hace un tiempo, el cantante había enfrentado complicaciones de salud que lo llevaron a ser hospitalizado. Una experiencia que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional. En aquel momento, Mijares logró recuperarse y regresar a los escenarios con la misma energía que siempre lo caracterizó. Las presentaciones continuaron, los compromisos no se detuvieron y la agenda volvió a llenarse como si nada hubiese ocurrido. Sin embargo, el cuerpo no siempre olvida, y las señales que se ignoran hoy suelen convertirse en advertencias más severas mañana. Con el paso de los meses, la prioridad comenzó a cambiar silenciosamente. Quienes lo rodean sabían que el ritmo de trabajo, las giras constantes y la presión de mantenerse vigente no eran compatibles con un proceso de recuperación profunda. Aunque hacia afuera se mostraba fuerte, la necesidad de hacer una pausa se volvía cada vez más evidente.
No se trataba solo de descansar, sino de tomar decisiones difíciles que implicaban dejar de lado proyectos, aplazar sueños y aceptar límites que nunca antes había tenido que enfrentar. Fue en ese contexto cuando surgió la idea de tomar distancia del foco mediático y trasladarse a Estados Unidos. Un entorno más tranquilo, lejos del ruido constante de los reflectores, se convirtió en la opción más sensata para enfocarse en su bienestar. La noticia, sin embargo, no fue comunicada con detalles, lo que generó especulaciones y preocupación entre sus seguidores. El silencio, en este caso, hablaba más fuerte que cualquier comunicado oficial. Para Manuel Mijares, esta pausa significaba algo más que cuidar su salud física. Implicaba aceptar que, por primera vez en décadas, debía priorizarse a sí mismo por encima del escenario. Una decisión compleja para alguien cuya vida siempre estuvo ligada al aplauso y al contacto directo con el público. Alejarse no era rendirse, pero sí reconocer que continuar al mismo ritmo podía tener consecuencias irreversibles. Mientras tanto, desde la distancia, el vínculo con su hija permanecía intacto, aunque inevitablemente afectado por las circunstancias. El apoyo seguía presente, pero ya no desde el día a día, sino desde llamadas, mensajes y palabras de aliento que intentaban suplir la ausencia física. La salud de un padre y el futuro de una hija comenzaban a recorrer caminos paralelos. Unidos por el amor, pero separados por la realidad. Este segundo capítulo deja en claro que la despedida no fue producto del drama ni del conflicto. Fue el resultado de una necesidad urgente, de una batalla silenciosa que se libra lejos de los escenarios. Una pausa que, aunque dolorosa, se volvió imprescindible para seguir adelante. El camino de Lucero Mijares dentro de la música nunca fue una improvisación ni un simple resultado de su apellido. Desde muy joven, su formación estuvo marcada por una disciplina constante y por la guía cercana de un padre que conocía de primera mano las luces y sombras del escenario. Manuel Mijares no solo fue un referente artístico, sino también un filtro protector que intentó prepararla para un medio exigente, competitivo y, muchas veces, implacable. A diferencia de otros casos similares, su crecimiento artístico se dio de manera gradual y controlada. No hubo exposiciones forzadas ni lanzamientos precipitados, sino un proceso cuidadosamente planeado. Ensayos, preparación vocal y decisiones estratégicas formaban parte de un plan que ambos compartían con claridad. La meta no era la fama inmediata, sino una carrera sólida y sostenible en el tiempo. La complicidad entre padre e hija se hacía evidente en cada aparición pública. Las miradas de confianza, los gestos de respaldo y la tranquilidad con la que ella se desenvolvía hablaban de una relación construida sobre la seguridad emocional. Él estaba ahí para corregir, aconsejar y, sobre todo, protegerla de los errores que él mismo había cometido en el pasado. Ese acompañamiento fue clave para que ella ganara confianza y encontrara su propia voz. Con el paso del tiempo, Lucero comenzó a dar señales claras de madurez artística. Su estilo, su presencia y su seguridad sobre el escenario demostraban que ya no era solo una promesa, sino una realidad en construcción. El siguiente paso estaba claro: la preparación de su primer disco y el inicio formal de una nueva etapa profesional. Un proyecto que, nuevamente, contaba con la participación activa y el respaldo de su padre. Sin embargo, el avance de su carrera coincidió con un momento delicado en la vida de Manuel Mijares. La necesidad de cuidar su salud obligó a replantear planes y a modificar el acompañamiento que hasta entonces había sido constante. Lucero se encontró frente a un escenario distinto: avanzar sola, tomar decisiones propias y asumir responsabilidades mayores. Un desafío inevitable que marcaba el inicio de su independencia artística. Lejos de representar una ruptura, esta transición puso a prueba la fortaleza del vínculo entre ambos.
El apoyo continuó, pero desde otro lugar, más distante, más reflexivo y menos visible para el público. Ella avanzaba con determinación, llevando consigo las enseñanzas recibidas y el peso emocional de una despedida necesaria. Una etapa en la que crecer significaba, también, aprender a caminar sin la presencia permanente de quien siempre había estado ahí. El proyecto musical que Lucero Mijares estaba a punto de materializar representaba mucho más que un simple debut discográfico. Era el resultado de años de preparación, de decisiones cuidadosamente pensadas y de un trabajo conjunto que padre e hija habían construido paso a paso. Cada canción, cada ensayo y cada ajuste formaban parte de una visión compartida, una que buscaba presentar al público una propuesta auténtica y madura. La idea del lanzamiento de su primer disco coincidía con el cierre de un ciclo importante. Después de finalizar las grabaciones de un programa televisivo que le permitió mostrar su talento a una audiencia más amplia, todo parecía alinearse para dar el siguiente gran salto. La expectativa crecía no solo entre los seguidores, sino también dentro de la industria, que observaba con atención su evolución. El respaldo de Manuel Mijares era una pieza clave en este proceso. Sin embargo, la realidad impuso un freno inesperado. La decisión de él de priorizar su salud obligó a replantear tiempos, estrategias y dinámicas de trabajo. Lo que había sido planeado como un lanzamiento acompañado y cercano comenzó a transformarse en un camino que Lucero debía recorrer con mayor autonomía. La ausencia física del padre no significaba falta de apoyo, pero sí un cambio profundo en la manera de avanzar. Este giro generó una mezcla de emociones. Por un lado, existía la ilusión intacta de ver concretado un sueño largamente esperado. Por otro, la preocupación por la salud de quien había sido su principal guía se volvía inevitable. El proyecto musical quedó suspendido en una especie de pausa emocional, avanzando con cautela y sin la euforia inicial. Para el público, esta etapa fue difícil de interpretar. Las señales eran sutiles, cambios en los planes, menos apariciones conjuntas y un silencio que contrastaba con la expectativa previa. Las especulaciones comenzaron a surgir, pero la familia optó por la discreción. No hubo aclaraciones extensas ni declaraciones que alimentaran rumores. En medio de este escenario, Lucero Mijares demostró una madurez inesperada. Lejos de detenerse, continuó trabajando en su música, adaptándose a las circunstancias y asumiendo un rol más independiente. El proyecto seguía vivo, aunque transformado, marcado por la ausencia y por una determinación silenciosa, un proceso que evidenciaba que el verdadero desafío no era solo artístico, sino profundamente personal. La despedida entre Lucero Mijares y su padre no ocurrió bajo los reflectores ni frente a las cámaras. No hubo discursos públicos ni gestos exagerados que marcaran el momento. Fue una separación discreta, cargada de emociones contenidas, en la que las lágrimas dijeron lo que las palabras no alcanzaban a expresar. Un adiós temporal que, aún sin dramatismo, dejó una huella profunda. Para Lucero, el momento significó enfrentar una de las experiencias más difíciles de su vida. Despedirse de su padre, sabiendo que la distancia no era una elección artística sino una necesidad personal. La obligó a madurar de golpe. La fortaleza que mostró hacia afuera contrastaba con la vulnerabilidad que vivía en privado. Era el precio de amar y, al mismo tiempo, tener que dejar ir. La reacción del público no se hizo esperar. Seguidores de distintas generaciones expresaron su tristeza y su preocupación a través de mensajes que reflejaban un cariño genuino hacia ambos. No se trataba solo de admiración artística, sino de un vínculo emocional construido a lo largo de los años. La imagen de padre e hija siempre había representado unión y estabilidad. Muchos fanáticos interpretaron esta despedida como algo más que una simple separación geográfica. La ausencia prolongada de Manuel Mijares encendió temores que nadie quería verbalizar.
Sin información clara, la imaginación colectiva comenzó a llenar los vacíos con preguntas difíciles. El silencio, nuevamente, se convirtió en el protagonista. A pesar de todo, Lucero mantuvo una postura firme y respetuosa. Evitó declaraciones que pudieran alimentar la incertidumbre y optó por proteger la intimidad familiar. Su prioridad era avanzar sin traicionar los valores que su padre le había inculcado. Una actitud que muchos interpretaron como una muestra de amor y lealtad. Este quinto capítulo deja al descubierto el impacto emocional de una despedida que no fue anunciada, pero sí profundamente sentida. Un momento en el que el cariño del público se mezcló con la preocupación y el respeto. La historia seguía abierta, marcada por la esperanza y por una pregunta que aún no tenía respuesta clara. El último tramo de esta historia no se construye a partir de certezas absolutas, sino de emociones, silencios y expectativas que siguen abiertas. La despedida entre Lucero Mijares y Manuel Mijares dejó una sensación de pausa, como si el tiempo se hubiera detenido en un punto delicado de sus vidas. No fue un final, sino un momento de transición que obligó a ambos a mirarse desde una distancia distinta. Una distancia que duele, pero que también puede fortalecer. Para Lucero, el futuro se presenta como un camino lleno de retos. Continuar su carrera sin la presencia diaria de su padre implica tomar decisiones más complejas y confiar plenamente en su propio criterio. La joven artista avanza con una mezcla de determinación y nostalgia, consciente de que cada paso que da lleva implícita la herencia emocional y profesional que recibió. Su crecimiento ya no es solo artístico, es humano. En el caso de Manuel Mijares, la prioridad es clara: recuperar el equilibrio y cuidar aquello que durante años relegó. El alejamiento del escenario no borra su trayectoria ni su influencia, pero sí redefine su rol dentro de la vida de su hija. Ahora observa desde otro lugar, con menos exposición y más reflexión, un padre que acompaña en silencio, incluso cuando no puede estar físicamente presente. La historia de ambos deja una reflexión inevitable. Detrás del brillo del espectáculo existen personas que enfrentan decisiones difíciles, sacrificios invisibles y despedidas que no siempre se anuncian. El éxito, en estos casos, se mide de otra manera, en la capacidad de priorizar lo esencial y de sostener los vínculos aun cuando las circunstancias separan. El público seguirá atento, esperando noticias, regresos y nuevas canciones. Pero más allá de lo que ocurra en los escenarios, lo que queda es la certeza de un lazo que no se rompe con la distancia. Una despedida que no significa abandono, sino amor puesto a prueba, y una historia que, lejos de cerrarse, continúa escribiéndose con cada paso que ambos decidan dar.